recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, oyentes de Radio Caput. Aquí estamos nuevamente en este día feriado, el Día de la Virgen. Pero bueno, los que somos grandes nos animamos a todo, ¿vio? Aquí estamos con el trabajo de nuestro querido operador Martín Loza, en el estudio de Chicha Mariani. Raquel Márquez les da las buenas tardes y la bienvenida a este espacio hermoso que es Radio Caput. Bueno, hoy tenemos algunas efemérides para recordar mientras nuestra invitada se va a conectar por Zoom, y mientras tanto les vamos a ir contando de qué se trata estas fechas tan importantes que han ocurrido en nuestro país. Bueno, una de ellas muy importante fue el 7 de diciembre, ya pasó, pero fue un 7 de diciembre de 1950 que Juan Domingo Perón creaba en ese momento Aerolíneas Argentinas, Empresas del Estado, bajo el decreto 10.459. Bueno, para que aquellos olvidadizos que dicen que la culpa del peronismo, sí, la culpa del peronismo es que estatizó muchas empresas que eran importantísimas para el funcionamiento de una república y una república soberana, en que dependieran justamente del Estado, como es el tema de la comunicación aérea y la importancia que tiene el hecho de tener una empresa de bandera nacional que pudiera recorrer todos los lugares más recónditos de nuestro querido país. Esto fue en 1950. Han intentado privatizarla en varias oportunidades, la vez que la privatizaron después la desguazaron. Todas estas cosas y estos vaivenes que han pasado por nuestro queridísimo país, tan dolido, que tantos hombres importantes y mujeres nos ha dado, pero que sin embargo hemos sufrido una historia de degradación, de despojo, de violencia, de falta de derechos, de violación a todos los derechos humanos. Bueno, eso es lo que somos los argentinos y las argentinas. Un país que se sigue reconstruyendo, ¿no es cierto? Se sigue reconstruyendo y seguimos repitiendo la misma historia, la venta de todo lo patrimonial de la República Argentina, de los recursos económicos y también la violación de los recursos humanos que tiene la República Argentina. Bueno, lamentablemente es una historia que se repite en el tránsito de este último centenio, digamos, y ahora con este nuevo siglo. Estamos en este momento en una situación muy crítica en donde no tendríamos que haber llegado nunca. Pero bueno, esa fue una de las efemérides, un ejemplo que fue muy, muy, muy importante. Y la otra, que justamente se cumple el día de mañana, 9 de diciembre, si ustedes prestan atención, se van a encontrar, esperen que estoy buscando bien, con los 40 años, fueron los 40 años que se le hizo el juicio a las juntas militares en la causa 1384. Realmente esto sí que es para tenerlo en cuenta, ¿eh? Esto sí es para tenerlo en cuenta porque fue el primer país que un 9 de diciembre se sentenció, una sentencia dictada por la Cámara Federal y Criminal y Correccional en la causa 1384, un tribunal civil no militar integrado por 6 jueces, condenó a los excomandantes de la dictadura militar a severas penas de prisión
incluida la reclusión perpetua en los casos más graves por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. La verdad que fue el primer precedente contemporáneo en el que un tribunal integrante del Poder Judicial de una nación juzgaba y condenaba a los máximos responsables de los crímenes cometidos por una dictadura militar. Realmente esto fue muy, muy, muy importante y lo tenemos que recordar porque fue el único país en el mundo. Y lamentablemente ese avance que hemos hecho nosotros en el tema de los juicios a esta junta que no solamente provocó la desaparición de 30.000 compañeras y compañeros, sino que incluyó, sometió a la Argentina a un cambio económico que es hasta el día de hoy que estamos sufriendo. Como ser todo el tema de la deuda externa, bueno, Martínez de Oz comenzó una destrucción del Estado y siguieron con este tipo de políticas, destruyendo lo mejor que teníamos, que era también la industria, la educación, las universidades. Bueno, esto pasó durante esos años oscuros de la dictadura militar, donde no se podía pensar diferente y realmente no había libertad de expresión en lo más mínimo. Son años que tal vez la gente más joven los lea en algún libro, pero una cosa es leerlo y otra cosa es haber sufrido. Y bueno, la generación nuestra, de los que hoy somos grandes, hemos sufrido eso. Muchos compañeros nuestros y compañeras ya no están y los desaparecían simplemente por opinar distinto o por ser militantes de causas sociales en las villas, por educar a la gente, por preocuparse de tener justicia social en el país, por ser soberanos. Por eso los desaparecieron, porque eran épocas que no se podía pensar distinto. Y lamentablemente ahora no está en el poder un poder militar, pero aparentemente el presidente actual y el gobierno, todos ellos, ¿no? Porque también hay muchísimos diputados y senadores que forman parte de este gobierno y que siguen con un negacionismo de las cosas, siguen negando que hubo terrorismo de Estado y ahora inventan palabras, inventan frases, ¿no? Como ahora cualquier narcotraficante ahora pretenden decir que son terroristas y ahí dividen las cosas, ¿no? Ahí está todo como muy confuso. Nos quieren confundir, pero no nos van a confundir. Así que este es un tema muy, muy caro para la argentinidad, para todos aquellos que aman la libertad, la justicia social, la soberanía, la independencia económica. Bueno, se cumplieron ya 40 años de esa época. Bueno, acá ya me avisa Martín Loza que tenemos a nuestra invitada por Zoom, pero antes de darle la palabra, le quiero también invitar para el día de mañana, que es martes 9, a las 16:30 a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que está en Callao 237. Y acá, justamente, esta fecha tan especial, nos vamos a reunir ahí y la convocatoria la está haciendo la Confederación General de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Y esta convocatoria está realizada justamente para hacer un enlace, para darles una bienvenida a todos aquellos que quieran formar parte de esta unión de diferentes, de diferentes figuras políticas y sociales para tratar el tema de la soberanía y la justicia social. Este es un encuentro muy especial en donde se va a integrar este enlace y van a ser coordinadores personalidades muy importantes y destacadas. Y esta convocatoria, la Confederación la llama de esta manera, va a ser la unidad nacional que va a terminar con la invasión que nos somete a la dignidad argentina y exige continuar la lucha. No podemos olvidar nuestra condición sanmartiniana. Así que bueno, esta es un poco la convocatoria y queremos invitarlos para el día de mañana acá en la Casa de la Provincia
en la calle Callao 237. Ahí vamos a estar con el resto de las personas que son compañeros, compañeras, que integran este encuentro. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco de qué se trata, de qué se va a tratar hoy el programa. A ver, estamos ya conectadas con la compañera. Ah, perfecto. Bueno, vamos a ver ahora. A ver, bueno, ahora la vamos a presentar a la compañera que tenemos acá ya en línea, y ella se llama Silvia Almazán. Silvia Almazán. Hola, ¿cómo te va, Silvia? ¿Cómo estás? Un gusto conocerte y verte por primera vez. Bueno, acá te damos la bienvenida desde Somos Grandes, de Radio Caput, y para mí, la verdad, y para nosotros es un privilegio que te tomes este tiempo para explicarnos un poco de qué se trata. Pero ahora te voy a presentar bien. Bueno, ella es Silvia Almazán, es secretaria general adjunta de SUTEBA, además es prosecretaria de Educación de CETERA, es secretaria de Formación de la CTA de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, es docente de Educación Primaria y de la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Así que te damos las buenas tardes, y lo que queríamos un poco conversar contigo era esta versión que tenemos nosotros, que ha corrido por varios lugares, de esta nueva ley de educación que el Gobierno Nacional va a presentar en el Congreso de la Nación, y que nos tiene muy preocupados. Nos tiene muy preocupados porque las versiones que nos están llegando son versiones que realmente nos alarma, porque estamos, por lo poco que tenemos conocimiento, ¿no? Por eso te invitábamos a vos, de la situación que ellos plantean, casi como que vamos a volver a antes de la ley 1420, no sé, del siglo XIX. Bueno, por este tema de la imposibilidad que va a ser acceder a la educación libre y gratuita en todo el territorio nacional. Pero bueno, un poco queríamos saber cuál es, más allá de lo que yo he leído brevemente, esta síntesis sobre tu actividad, cómo se están ustedes organizando, tanto en SUTEBA como también en CETERA, para hacer frente a esta nueva ley que se propone discutir en el Congreso de la Nación. Hola Raquel, bueno, buenas tardes, ¿Qué tal? gracias por la comunicación. Para nosotros es muy importante poder difundir, digamos, el contenido de este proyecto libertario para la educación, que viene a derogar la Ley de Educación Nacional, la 26.206, que fue una construcción histórica que además expresa una voluntad popular, porque fue precedida de más de una década de luchas contra las políticas neoliberales en educación de los 90. Un hito histórico de esa lucha fue la Carpa Blanca, pero también hubieron congresos educativos, jornadas con diferentes organizaciones, el movimiento estudiantil, las comunidades educativas organizadas, sus organizaciones. Hubo una amplia participación para pensar la escuela que queríamos, la educación que queríamos, a contracara de lo que la Ley Federal de Educación estaba produciendo en la a nivel nacional, que es en algunas cuestiones similar, pero este proyecto va a profundizar, ¿no? Por empezar, va a eliminar, digamos, que fue también una lucha en congresos, incluso desde la recuperación de la democracia fuertemente, que la responsabilidad fuera principal e indelegable del Estado, tanto en la política educativa como en el financiamiento. La ley, este proyecto de ley lo que plantea es la subsidiariedad del Estado, es decir, una acción supletoria o complementaria de lo que las familias o la sociedad no pueda garantizar. Le da un rol preponderante a las familias, descentraliza muchas de las responsabilidades a la unidad familias, a la unidad escuela, pero si nosotros consideramos que en la etapa que estamos transitando
ya desde que asumió Milei, hay un desfinanciamiento de la educación pública obligatoria, pero también de la educación universitaria. Es decir, en ese desfinanciamiento, esa política de ajuste brutal que se va a profundizar incluso en el marco del presupuesto 2026, cuando se trate, y esperamos que no se apruebe, porque va a reducir la inversión nacional al 0,75% del Producto Bruto Interno, va a eliminar los artículos que hoy están en la Ley de Educación Nacional, que plantean que en conjunto los estados tienen que invertir el 6% del Producto Bruto Interno, va a eliminar la inversión en la educación técnica, en la educación agraria y en la formación profesional. Es decir, va a continuar este proceso de abandono del Estado Nacional de la educación pública. Por eso esta ley va a la par de las decisiones políticas que el gobierno ya viene desarrollando respecto de la no convocatoria a la paritaria nacional docente, de no cumplir con la ley de financiamiento educativo y de enviar año tras año un presupuesto que va recortando cada vez más la inversión en educación. En ese sentido, digamos, lo que se pone en riesgo es el derecho social a la educación, porque tampoco lo menciona de esa manera. Para nosotros, el hecho que se establezca a la educación como un servicio esencial, más que afectar o afectar solamente al derecho a huelga, que lo afecta, sino también lo que instala es sacar a la educación del campo de los derechos y ubicarla en la lógica del mercado, porque servicio quiere decir que es una mercancía que puede ser privatizado, mercantilizado, y gran parte del tramo del contenido de la ley va en ese sentido, ¿no? A generar mayor desigualdad, porque lo que las familias o la sociedad no puedan garantizar, en realidad eso va a vulnerar el derecho social a la educación. Recordemos que en la etapa de Vidal, aquí en la provincia de Buenos Aires, cuando ella era gobernadora y Macri presidente, se intentaron cerrar las escuelas de islas, se intentaron cerrar las escuelas rurales. Sí. También, digamos, las escuelas que tienen poca matrícula porque hay una población acotada. Pensemos en las escuelas a 4.000 o 5.000 metros de altura. ¿Qué familias o cómo, en qué condición pueden las familias garantizar la educación pública? Entonces hay una falsa o supuesta libertad de elección de las escuelas. Hoy la Ley de Educación Nacional posibilita la elección de las escuelas, pero no todos pueden elegir en la medida que no hay a veces garantizado un lugar para cada estudiante en todas las escuelas del país, ¿no? Por eso nosotros decimos que se tiene que invertir más y se tienen que construir más escuelas para que esto pase, nombrar la planta docente, equiparla, tecnología. Se habla tanto de la educación en casa o la educación remota, pero para eso hay que tener conectividad y hay que tener dispositivos, y ahí vuelve a abrirse la brecha digital entre aquellos sectores que pueden garantizar el acceso a la tecnología a sus hijos y quienes no podrán hacerlo. Por eso esta ley, más que sostener el derecho social, la igualdad de posibilidades y oportunidades, en términos de justicia social y de justicia educativa, lo que va a hacer es profundizar la desigualdad. Volver a sostener que el origen de cuna determina tus posibilidades de acceso a la educación y de ascenso social, o de llegar a un trabajo y a un salario digno. Claro, lo que vos estás diciendo realmente es esta cosa de la meritocracia, que solamente puede tener acceso a lugares todo aquel que pueda pagarse la educación, porque si no, no hay manera. Esto que vos me estás diciendo de la subsidiariedad quiere decir que ampliar un poquito más para que se comprenda. Se entiende, por supuesto, lo que decís, pero danos un poco más de ejemplo para que el oyente sepa qué le va a significar a las familias, a todas las familias, pero sobre todo a aquellas que no tienen una disponibilidad económica, que no tienen los recursos suficientes como para poder optar, porque muchos optan por la escuela privada, porque bueno, consideran que es mejor o porque les queda más cómodo,
pero si no, el hecho del cumplimiento de la educación pública en Argentina siempre ha sido uno de los ejes más importantes de la evolución de nuestro país, dado que le daba la oportunidad a cualquiera, es decir, aquel que tuviera dinero y aquel que no tuviera absolutamente un centavo, sus hijos podían concurrir a educarse. Vos lo que estás planteando es que a partir de esta ley, aparentemente, aquellos que no tengan recursos no van a tener el alcance de llegar a la educación pública. Y porque se va a descentralizar la responsabilidad en las familias y en la escuela, de todo lo que tenga que ver con el funcionamiento institucional, no solo con la decisión, digamos, de los aspectos curriculares, que eso va a fragmentar, digamos, en términos de unidad nacional, que es lo que como pueblo nosotros consideramos en cada contexto histórico que las nuevas generaciones tienen que aprender, cuáles son los conocimientos. Eso constituye nuestra identidad nacional, esa matriz político-cultural, que es sobre la historia, que es sobre la ciencia, que sobre las distintas, digamos, campos del conocimiento científico. En cambio aquí queda sesgado a una decisión unilateral en un porcentual que nosotros lo consideramos importante de los grupos familiares. Y aquí, vuelvo a decir, vuelve a establecerse una desigualdad, pero también las perspectivas, digamos, de la descentralización en términos de financiamiento, ¿no? Entonces vamos a tener escuelas pobres para los más humildes y escuelas, digamos, diferentes en su estructura, en su materialidad, en su equipamiento, en su tecnología, pero también en su piso cultural para los sectores con más ingresos en nuestro país, ¿no? Ahora, sí, te quería preguntar si ustedes ya están trabajando sobre este tema para ver de qué manera esto se le va a explicar al pueblo, porque realmente no lo sabe y seguramente se van a sorprender cuando esto, si la ley llega a ser aprobada, se van a sorprender una vez que la estén ejecutando, digamos. Pero en el mientras tanto no ha participado ni siquiera los gremios y las organizaciones docentes en la elaboración de esta ley, y por lo tanto no deben de estar en cuenta y tampoco deben de saber qué piensa la comunidad educativa en su conjunto, ¿no? ¿Qué piensan las familias? Claro, por eso digo, puede ser que ellos, como tienen muchos medios de comunicación y utilizan las redes, planteen la autonomía de las escuelas o la libre elección de las escuelas de parte de las familias. Ahora, perdón, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de autonomía? Perdóname, ¿qué quiere decir esto de autonomía? Lo que vengo planteando, que cada escuela puede resolver su proyecto, su currículum, pero también tiene que garantizarse su financiamiento. Yo lo ligamos, perdóname, para decirlo de forma sencilla. Sí. Por eso lo ligamos con lo de la libre elección de las escuelas. Hoy las familias también tienen ese derecho porque la ley lo plantea. Nadie tiene negado el derecho a elegir otra escuela, pero seguramente el tema es que si lo tiene de acceso en su barrio, si está la posibilidad de tener una vacante, digamos, esas han sido las dificultades que nos han dejado las políticas neoliberales. De hecho, en la provincia de Buenos Aires se vienen construyendo como 300 escuelas y más de 1000 aulas por la faltante que había para darle cobertura a toda la matrícula escolar. Entonces, se debe seguir garantizando, esta es la diferencia, la presencia del Estado con presupuesto, es decir, con un presupuesto que es complementario del Estado nacional de los estados provinciales. Entre ambos tienen que llegar al 6% del Producto Bruto Interno. Y esto que planteaba la Ley de Financiamiento Educativo tiene objetivos educativos específicos a los que ese 6% se tiene que destinar. A la educación inicial, a expandir el nivel inicial, los jardines, la escolaridad de los niños más pequeños, a extender la jornada escolar en la educación primaria y en la educación secundaria, a universalizar el acceso a la educación secundaria,
que es algo que con la Ley de Educación Nacional recién se ha comenzado, se extendió la obligatoriedad, no es algo que viniera con la Ley 1420. La Claro. obligatoriedad de la escuela primaria tardó un siglo. Sí, sí, Nosotros recuerdo. esperamos que no acontezca lo mismo con la escuela secundaria, sino que se siga trabajando dinámicamente para que adolescentes y jóvenes tengan una propuesta con orientaciones específicas para esta etapa, para este tiempo histórico, para poder transitar la educación secundaria. También decir que la ley de educación nacional planteaba la construcción de escuelas, plantea, por supuesto, cómo garantizar las trayectorias educativas ante la desigualdad que hay social, económica y cultural entre los niños y niñas y adolescentes y jóvenes en nuestro país, pero también la población adulta, porque hay que recordar que muchos adultos y adultas están terminando la escuela secundaria en los programas de los CENS o de los FINES y que también ingresan a la educación superior, que tienen acceso a becas. Este año y todo esto que vos me estás relatando en este momento, si han tenido la oportunidad de mirar cuál es el nuevo pensamiento que tienen los libertarios respecto de esto, ¿qué piensan o qué van a hacer justamente con esta educación a estos adultos que quieren terminar su secundaria para seguir con una educación superior? ¿Están incluidos? ¿Están contemplados o esto directamente no existe en este nuevo proyecto que van a presentar? A la educación de adultos y adultas y de jóvenes también la va a atravesar el de financiamiento educativo porque ya la está, digamos, recortando. Pero por otro lado, por ejemplo, el acceso a las becas escolares, de la misma manera que se disminuye para el resto del sistema educativo obligatorio, está en relación porque los estudiantes que van a la educación superior o a la educación secundaria en todos sus niveles y modalidades pueden acceder a las becas. Entonces ya hay políticas concretas para garantizar las trayectorias educativas que el gobierno nacional no está garantizando. La construcción de edificios para los CENS, el equipamiento, las bibliotecas, la tecnología, la conectividad, el acceso a dispositivos. Si no tenemos educación de primera y educación de otras características, para otros sectores sociales. Lo mismo pasa con la educación especial. En general ha pasado con los gobiernos de políticas neoliberales que abandonan la educación especial. Si nosotros pensamos toda la lucha que han dado las familias y las personas con discapacidad en esta etapa, imaginemos lo que puede pasar con la educación especial en el marco de un sistema educativo nacional que se desfinancia y se fragmenta, porque la responsabilidad no solo se traslada a las provincias, se va a trasladar a las propias familias en garantizar el derecho a la educación. Esto es lo inconcebible. Esto es lo que la verdad que cuesta creer que tomen esta decisión. Perdón, Raquel, es que ya la vienen tomando. La están ejecutando, silenciosamente. Exacto, pero piensen en las universidades. El de financiamiento de las universidades, ya hay universidades que dicen que el año que viene no van a poder comenzar porque no están garantizados, no solo el salario, el equipamiento, el ataque a la ciencia, a la tecnología, todo. Está todo incluido. Con el CET. Es decir, estamos perdiendo soberanía en distintos campos, soberanía política, ambiental, económica, cultural, educativa, científica, tecnológica, comunicacional, y podríamos seguir, ¿no? Mencionándolo. Esto es parte de esa pérdida porque la educación remota, la educación digital, la educación en casa va a estar también sujeta a lo que garanticen las plataformas educativas, y las plataformas educativas, la que tienen masividad, son las que garantizan las corporaciones, se garantizan, porque eso es negocio, es mercantilización de la educación, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso nos preocupa el contenido de esta ley. Un punto que nos preocupa es volver a tener que retomar que la educación debe ser laica. Y esto no atenta contra la educación religiosa, porque hay escuelas confesionales en nuestro país. Y no atenta contra tener un credo, sino con decir la educación pública debe acoger a todos los credos o a quienes tienen diferentes opciones, o por ejemplo a los pueblos originarios que tienen una cosmovisión diferente. Entonces, por lo tanto, volver a reiterar que la educación debe ser laica
era de la 1420 y de debates previos que se dieron de la laica o libre, etcétera, Sí, etcétera. en los Recordamos 60, esta historia. en los 60 se Exactamente, planteaba eso, en los ¿sí? 60. Entonces, bueno, este tema, ¿no? Por eso digo, la Ley de Educación Nacional también plantea la participación de las organizaciones confesionales oficiales en el marco de ámbitos, digamos, de participación, porque si no aparece todo como novedoso. Ah, antes no se consideraba la religión, antes no se consideraba tal cosa. No, se era respetuoso de una formación ciudadana, democrática, que contuviera todas las perspectivas y todas las miradas. Eso es pluralidad. Eso es Exacto. pluralidad que a veces la derecha intenta acusar de adoctrinamiento, cuando abrimos a pensamientos que no van en la misma línea que el pensamiento de la derecha. Pensar que el mundo puede ser modificado, que enseñamos la solidaridad, que la lucha es colectiva, que no es individual, que Sí, no hay... para ellos eso es adoctrinamiento. Ahora, Exactamente. cuando ellos quitan el presupuesto y dicen que la educación en realidad es para aquel que se la merece, eso también es adoctrinamiento, es llevar una ideología de exclusividad y de desigualdad a su vez al resto de la población. Sí, el tema este del adoctrinamiento es muy sutil. Ellos saben utilizar muy bien las palabras y convencer a veces a la gente con términos para confundirlos. Pero lo que vos estás planteando es que justamente Argentina ha sido uno de, dentro de los países, por lo menos de Latinoamérica, mejor vistos por las consecuencias que ha tenido la educación pública en nuestro país, tanto de la primaria, la secundaria, también como la universitaria. No es casual que los recursos humanos de Argentina son uno del capital cultural más importante que tiene nuestro querido país. Y no es casual que tengamos premios Nobel, que nos destaquemos en distintas áreas de la educación, de las artes, de lo científico y de lo tecnológico, justamente por la base que tenemos en nuestra educación. Ahora, todo eso lo quieren cambiar y ustedes están trabajando, ¿saben hacia dónde quieren ir con estos cambios? Nosotros lo que nos estamos planteando es volver a dar difusión también al contenido de la Ley de Educación Nacional, porque Ujú. recién, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, hemos tenido las 3 primeras promociones que transitaron los 14 y luego 15 años de obligatoriedad. Bien, Es decir, que integralmente se formaron en el marco de la Ley de Educación Nacional. Es decir, que es una ley muy joven que aún no se ha implementado integralmente, pero la derecha, incluso si recordamos a Macri diciendo caer en la escuela pública, claro, sí, sí. empezó a orientar lo que dicen los documentos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional de críticas para poder privatizar, para hacer las reformas que ellos plantean. Primero, desprestigiar a la educación pública, desvalorizar el trabajo docente y también atacar, hostigar a las organizaciones sindicales porque somos parte de la defensa de la educación pública. Por lo tanto, nosotros vemos todos los días cómo los funcionarios enuncian la derecha, las fundaciones que responden a la derecha sacan todos los días titulares de catástrofe educativa, Mm. cuando en realidad tergiversan los datos de las evaluaciones e incluso las lecturas que hacen de las categorías, por ejemplo, en las que ubican a nuestros niños y niñas en relación a la alfabetización. Llegaron a decir que 1 de cada 2 no lee ni comprende. Eso quiere decir que tenemos un 50% de analfabetos de una población. Y entonces cuando uno lo traslada de esta manera, es inexacto. Cuando va a las aulas, cuando recorre, por supuesto que los sectores más humildes tienen más dificultades y complejidades. Para eso tiene que el Estado intervenir para acompañar esa trayectoria. Pero las escuelas públicas han tenido y han sido reconocidas internacionalmente a nuestros estudiantes, Sí. también en ciencias, en informática, en tecnología. Esos premios Nobel que vos mencionabas, pero también los científicos que hoy tenemos en la Argentina, muchos Sí, transitaron por la escuela pública. casi No todos, pasa, no todos. solo la universidad les transformó la vida la transforma el jardín de infantes, la escuela primaria, la escuela secundaria. Toda Y la nosotros hemos formación. transitado muchos años de recortes, hay que decirlo también, que muy pocos gobiernos garantizaron la inversión de manera integral y fueron fortaleciendo, digamos, en todo el país
el acceso a la educación pública. Por eso creemos que tenemos que leer a conciencia los 136 artículos de este proyecto libertario para la educación pública, que está vinculado a un proyecto de país subordinado, ¿no? A un proyecto de país que no es ese que pensamos nosotros, un país justo y solidario, sino un proyecto de país en el que nos desindustrializamos, en el que vamos perdiendo soberanía territorial, en el que las decisiones se toman en Estados Unidos y en que hay una asociación. Por primera vez votamos en contra, junto con Estados Unidos e Israel, Sí. contra todo lo que tiene que ver, digamos, investigar o prohibir todo lo que tenga que ver con los centros de torturas, que después de lo que vos bien decías, hemos vivido en la Argentina y el año que viene se van a cumplir 50 años de la dictadura más terrible, ¿no? Que arrasó con la vida de 30.000 compañeros y compañeras y también con docentes y dirigentes sindicales, Sí, delegados, totalmente. delegadas. Bueno, escúchame, Entonces, por Silvia. lo tanto, hay que vincular esta política educativa del gobierno de Milei a un proyecto de país, A que un va en un proyecto sentido de país. contrario de lo que nosotros venimos planteando, ¿no? Si va en un sentido de desarrollo de nuestro país, tiene que haber inversión en la ciencia, en la tecnología, en la educación y Así en la es. cultura como cuestiones centrales. Me parece excelente todo lo que estás planteando porque es parte de lo que este programa viene trabajando permanentemente para difundir este tipo de cosas que vos estás mencionando. Yo te voy a proponer ahora que no te retires del Zoom, vamos a pasar un tema musical para poder tomar un traguito de agua y continuar en esta charla, porque me interesa mucho que luego, después de esta canción que vamos a presentar, nos comentes la importancia que tiene el hecho de los gremios, de cómo se trabaja, de cómo vos estás viendo, si bien has mencionado algunos términos de la provincia de Buenos Aires, cómo se han creado escuelas y todo lo demás, pero bueno, que profundices un poquito más o que amplíes un poquito más este trabajo. Pero después de este pequeño corte que vamos a escuchar a Teresa Parodi, mira, y vamos a escucharla en un tema que se llama Mis compañeros. Y yo la verdad que lo elegí porque los compañeros, uno cuando habla de compañeros habla de parte de la vida de uno mismo, ¿no? Son esos compañeros que transitamos cuando trabajamos, cuando militamos, cuando compartimos esa cosa cotidiana de la lucha diaria, pero también de esta lucha que tenemos, los que tenemos el compromiso con el país, con la patria, de llevar la palabra, la solidaridad, de estar presente en los barrios, estos compañeros y compañeras que nos han acompañado, que son parte de la historia y del protagonismo de nuestras generaciones. Entonces, está dedicados a ellos en estos momentos tan duros, tan tristes que estamos viviendo por este gobierno. Así que la vamos a escuchar a Teresa Parodi y después continuamos, Silvia. Compañeros beben el vino manso del pueblo, cantan canciones de amor y guerra, tan ardorosas como sus sueños. Mis compañeros, inquebrantables, puros, sinceros, como Quijotes jamás vencidos, tiran abajo molinos viejos, dejan el alma en todo momento, en lo infinito del sentimiento, con alegría casi insolente, mientras construyen día tras día las esperanzas de tanta gente, sin concesiones, sin aspavientos, pero entregándose por entero, van por la vida mis compañeros.
de las canciones y el pensamiento, de las batallas y los esfuerzos por el futuro que merecemos. Mis compañeros de la poesía y de la justicia, de las banderas y las consignas, de amor por todo, qué maravilla. Dejan el alma en todo momento, en lo infinito del sentimiento, con alegría casi insolente, mientras construyen día tras día las esperanzas de tanta gente. Sin concesiones, sin aspavientos, pero entregándose por entero, van por la vida mis compañeros. Qué bueno, qué buen tema, qué linda Teresa Parodi. Cómo nos canta con cosas tan simples la profundidad del pueblo argentino. Bueno, acá continuamos con la compañera Silvia Almazán. Bueno, ¿te gustó el tema, Silvia? A ver. Estás muteada, Silvia. A ver si No, decía que es un tema hermoso porque interpreta de verdad, ¿no? Sí, el Esto sentido. de compartir, siempre decía una compañera nuestra, fundadora de CETERA, Cecilia Martínez, ¿no? Retomaba otros decires, esto de compañeros, compañeras, de compartir el pan y el paño, ¿no? Compartir el pan y la bandera. Qué lindo. Y creo que en ese sentido es, ¿no? La lucha nuestra está sostenida sobre banderas históricas que tienen que ver precisamente con recuperar la historia de los que nos precedieron en la lucha, Así de es. todos aquellos que en distintas características, ¿no? Porque yo puedo pensar en las familias de los barrios, el esfuerzo que hacen todos los días para, precisamente en los contextos de financiamiento, para seguir sosteniendo la educación pública, que sus hijos, hijas e hijas pueden ir a la escuela, en los esfuerzos de los docentes, las docentes, trabajadores y trabajadoras de la educación, como vos decías, en un contexto muy crítico, donde el conflicto social cuela por todas las ventanas de la escuela, pero cuela en la vida de los docentes, las docentes, pero también de las familias, donde hay que reparar, hay que abrazar, hay que alojar, hay que construir fuertemente en tiempos donde las políticas de derecha instalan el desánimo, la desesperanza, la Exactamente. resignación a que hay un único destino en tu vida, poder imaginar que hay otro tiempo posible de construir, que hay una realidad que puede ser transformada, si uno conoce, si El uno conocimiento es puede todo. Nos abre darse el todas las desafío puertas. de transformar, ¿no? Totalmente, Fuertemente totalmente. Bueno, tu acá realidad, estaba. pero en términos colectivo y comunitario. Y yo Mm, creo que la escuela en ese sentido sigue siendo ese lugar de referencia cuando el resto del Estado no está presente, la escuela de una u otra forma siempre está, ¿no? es así. Acompañando Y lo en más distintos importante contextos, de, distintas de, realidades. de todo, que no solamente se les da una formación académica o el aprendizaje en la lectura, en el resto de las ciencias, sino también que se los contiene desde lo social, porque la parte social es tan dura la que están viviendo las familias, que cuando los chicos llegan a la escuela, las maestras también tienen que saber sostener esas situaciones emocionales que los chicos traen, de un padre que a lo mejor y de una madre que perdieron el trabajo, que no tienen comida a lo mejor para la noche, porque esto no es que esto está hoy en día, esto no son pequeños grupos que les está pasando esto ya le está pasando a una importante cantidad del pueblo argentino,
que hay pocos alimentos para llevar a la mesa. Ya uno no dice, bueno, son barrios desclasados, son lugares muy pobres que de la estructura de la pobreza y todo ese verso, sino que esto está llegando a niveles increíbles en la Argentina, insostenibles, en donde muchos padres tienen que a lo mejor suspender algo de su alimento para que los chicos también a la noche puedan comer, y esos chicos después van a la escuela y después dicen, bueno, los chicos están muy violentos, sobre esto que uno está viendo tantas cosas, y la escuela, el docente, tiene que ser como casi el mediador, el sostenedor, esa red de sostenimiento que le hace a la propia familia, que a veces no puede o no tiene las condiciones como para sostenerlo emocionalmente a sus hijos, y esto se recarga también en el docente. Y yo lo estoy viendo, como lo vemos todo, el tema que están criticando tanto, ay, nunca hubo tanta violencia en las escuelas, y lo hablan como si la culpa fuera del sistema educativo, cuando en realidad la responsabilidad es de un Estado que está ausente, con políticas que están sometiendo al pueblo a situaciones realmente extremas, en donde la violencia se ejerce desde arriba hacia abajo. Es decir, si vos estás escuchando a un presidente de la nación que se burla de otros políticos, que se burla de los artistas, que dice malas palabras que ya no se pueden repetir, entonces, ¿dónde está la violencia? La violencia que se ejerce desde el Estado con la represión que se le hace a todo aquel trabajador que está reclamando, como dice nuestra Constitución, que tenemos el derecho a huelga y el derecho al reclamo. Todo eso se está como limitando, se está cercenando. Entonces, ¿cómo manejan ustedes este grado de violencia social? Porque la violencia, claro que es social, pero viene de arriba hacia abajo. Y después es parte de la escuela la que tiene que hacer un sostenimiento de la situación de los niños que llegan realmente desarmados. Digamos, la importancia que tiene un docente, que tiene que tener la formación también adecuada, y esto es como un círculo, ¿no? Si los docentes tienen bajos salarios, si además no se les da la posibilidad de tener mayor presencia del Estado para fortalecer su conocimiento, ¿cómo ves vos si hay o no, porque yo no estoy en el sistema docente, y entonces te lo pregunto, si de estos últimos tiempos con este tipo de políticas se ha degradado también tanto la formación a los docentes como la contención a los docentes, que a su vez tienen que recibir a esta población que está tan castigada? Bueno, digamos que en el post-pandemia hay muchas situaciones que se dan y que afectan a todos los sectores sociales, porque no es que solo son más afectados porque la violencia es tener hambre y que no haya comida todos los días, pero hay otras formas de violencia también simbólicas que se expresan en todos los sectores sociales, y nosotros vemos indicadores de salud mental que nos preocupan en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por eso creemos que el abordaje de esta problemática no es una responsabilidad de la escuela, es una responsabilidad social y una responsabilidad estatal que tiene que ver con una acción interministerial, y así lo hemos venido planteando y demandando en la provincia de Buenos Aires. Logramos un acuerdo paritario y a nivel nacional también. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la complementariedad de los dos estados. A nivel nacional no está funcionando la paritaria nacional. Allí no se puede plantear, digamos, o poner en discusión el salario. De hecho, no nos están pagando el FONIT desde que asumió Milei, que es una suma, digamos, que estaba en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo, y que desde que se aprobó la misma, todos los gobiernos fueron abonando. Cuando llegó Milei suspendió el pago. Hoy nos debe a los docentes de todo el país, que si tenemos dos cargos, alrededor de más de 3 millones de pesos es la deuda. Pero por lo tanto, ese monto que falta en nuestro salario, lo que ha hecho es un recorte, ¿no? Que algunas provincias están en condiciones de tratar de suplirlo y otras provincias no están en condiciones, claro, de poder garantizarla. Ahí hay un recorte que el gobierno de Milei produjo en el salario de los docentes. Otro recorte es que no hay paritaria para negociar salario.
es siempre por decreto, lo mismo que pasa en el Consejo del Salario para determinar el salario mínimo para todos los trabajadores y trabajadoras. No existe la paritaria para discutir políticas educativas, para discutir políticas curriculares, la planificación de las construcciones, del equipamiento, de la tecnología, de cómo garantizar las trayectorias educativas a nivel nacional no existe. Una preguntita, y sobre el tema de los programas. En Buenos Aires y algunas situaciones en algunas provincias, pero digamos, el ajuste se nota en todos los campos y acota, al no funcionar, por ejemplo, el Instituto de Formación Docente con líneas que contengan la realidad de lo que pasa en cada una de las instituciones. Antes nosotros teníamos jornadas institucionales y el Infod proveía de libros y formación previa a los directores para que pudieran coordinar esas jornadas y abordar la realidad de las escuelas. Necesitamos esas jornadas institucionales y nosotros la estamos planteando en cada provincia que se puedan desarrollar, ¿no? Una pregunta, Silvia, una pregunta, porque lo que estás diciendo es muy importante. Vos estás en esto metida y trabajando durante años, pero el que te está escuchando, hay cosas que no las sabemos. Esto que vos estás diciendo, esto último, que ustedes no tienen formación, que no formación, lo que estabas explicando, que desde el Estado Nacional no se dan las garantías para que ustedes puedan tener una formación académica y de programación. Explícalo un poquitito más. No, sí, lo único que hay es los programas que le interesa. Instaló que los pibes y las pibas no saben leer, sacó un proyecto de alfabetización. Instala un problema y luego, sospechosamente, las provincias van comprando, ¿cómo podríamos decir? Paquetes completos de diseños curriculares, de formación, de materiales, de plataformas educativas que algunas fundaciones supuestamente generosas y de dudoso rango académico le ofrecen a las jurisdicciones provinciales. Y esto de los diseños, perdóname, esto de los diseños, espera Silvia. Raquel, quiero diferenciar respecto a la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hay políticas propias de formación docente y nosotros creemos que también tenemos que avanzar a una periodicidad de jornadas institucionales, ¿no? Para reflexionar sobre los problemas que cada territorialidad hay. Claro, bueno, ya se me olvidó lo que te quería preguntar, pero te pregunto otra cosa. No, ¿cómo? Y funciona en la provincia de Buenos Aires la paritaria. Nosotros lo de la paritaria, sí. Porque es muy importante. No, a mí me interesaba lo del tema curricular. Cuando vos hablas del tema curricular, ¿te estás refiriendo a qué? A los conocimientos, al conocimiento que a los contenidos, y a los contenidos que se tienen que transmitir en cada asignatura, en cada materia. Bueno, esto es lo que a mí me parece vital. Sobre esto vos estás diciendo que no se está profundizando. No hay participación de las representaciones docentes a nivel nacional. Ajá. Y si se están modificando, no es con nuestra participación. ¿Y esto desde dónde se modifica? Así como pasó con la ley, este proyecto de ley. No hay participación de los gremios docentes a nivel nacional. Claro. ¿Y esto quién lo está diseñando? Vos le estabas diciendo recién que se presentan los equipos de la Secretaría de Educación Nacional. Claro, y los equipos de la Secretaría seguramente no tienen el conocimiento ni los consultan, directamente lo hacen y ustedes tienen que aceptarlo. ¿Es así? No, eso son las jurisdicciones. Cada jurisdicción después resuelve, digamos, también sus propios diseños curriculares. Están las provincias que se alinean directamente con esos diseños curriculares y están las provincias que también piensan de manera situada su política educativa, ¿no? Claro. Mira, yo acá ahora te quería leer algo que realmente me pareció bochornoso, que lo dijo Lynch, que lo dijo, que lo tengo por acá. Ay, lo acabo de leer. Que es deplorable lo que dijo. Acá está. Dice sí, que esta habilita cierta flexibilidad en la obligatoriedad de la educación. Ya Venegas Lynch planteó que las familias tenían que tener la opción de mandar sus hijos a trabajar al taller.
Es decir, si no tienen la posibilidad, porque no les da como para poder cubrir el tema de la educación, bueno, que vayan a trabajar. Pero esto es un concepto realmente espantoso y que nos retrotrae a épocas inmemoriales, en donde los Previo chicos... Sarmiento. Claro, que los chicos tenían que ir a trabajar porque era parte de... Es más, las familias tenían muchos chicos porque era la manera de sustentar el trabajo permanente y para sostener a toda la familia. Así que este señor Venegas Lynch, que hay que decir el nombre, que ya lo conocemos, tiene ese pensamiento de esta manera. Realmente es terrible. Y acá dice también: el proyecto de la libertad educativa refiere a una libertad limitada si no tenés recursos económicos para ejercerla. Una educación restrictiva para algunos sectores. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No, quería nombrarlo a este señor porque realmente vulnera absolutamente pensemos todo. que la inversión en educación expandió las universidades a diferentes territorios de nuestro país. Y posibilitó el acceso de primerísimas generaciones a terminar la educación secundaria y acceder a la universidad. Eso es un proceso que en un país que se desindustrializa no es necesaria, ni la educación técnica ni la formación superior. Es lo que ellos quieren. Se necesita solo la formación de mano de obra barata. Sí, lo están llevando bien, lo están haciendo muy bien están haciéndolo, le está saliendo exitoso esto. Por eso creemos nosotros, vuelvo a decir, que tenemos que volver a recuperar el contenido de la Ley de Educación Nacional que establecía la educación como un derecho social, a la educación y al conocimiento, las dos cuestiones como derechos. Respecto de eso ahora brevemente, porque aunque parezca mentira, se nos fue el programa. Vos mira, es tan interesante y tan importante lo que decís. Bueno, ¿cómo están ahora los gremios trabajando ante esta situación? ¿Cómo se están organizando? En el marco de la CETERA hicimos una reunión de todos los responsables, digamos, de las provincias que abordan la educación para analizar responsablemente el contenido de la ley. Hicimos una comunicación con un primer análisis, pero lo seguimos trabajando y vamos a seguir abriendo, digamos, al debate en torno de difundir y que se conozca precisamente podríamos decir la letra chica de la ley. Claro. Porque seguramente va a haber un discurso marketinero, podríamos decir, porque como por un lado instalan que la educación es una catástrofe educativa, decir, bueno, esto va a venir a modificar esa situación. Ni hay catástrofe educativa, hay problemas en el sistema educativo, sí, porque hay problemas de diferentes características, como los hemos mencionado, hasta cómo impacta la política social y económica en la vida de las familias. Pero por otro lado, también decir que estas son viejas recetas con nuevos títulos. Viejas recetas que nosotros ya conocemos, cada vez que fue toda la política previa a la ley 1420, toda la política que se desarrolló en el marco de la Ley Federal de Educación, y que la Ley de Educación Nacional vino a intentar reparar la fragmentación y la gran exclusión educativa que produjo la implementación en los 90 de esa ley que tenía una concepción neoliberal, como es este proyecto libertario para la educación, ¿no? Defender la educación pública es precisamente sostener esto. El Estado tiene que ser responsable, principal e indelegable de la educación en todo el país, para todos y todas. Para todos. Tiene que el derecho, la educación la educación y el conocimiento deben ser derechos sociales. Exactamente. Son cuestiones para nosotros como muy centrales, y además que se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación, porque en el marco de la reforma laboral, aquí también en este proyecto de ley, hay una reforma laboral encubierta que elimina los estatutos que fueron grandes luchas de los trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no? Bueno, Silvia, realmente nos has dado una clase magistral para aquellos que no estamos en el tema, como yo, que lo tengo que reconocer, sobre las consecuencias que va a tener si esta ley se llegara a aprobar. Y además esperemos, ahora claro, lo hacen todo adrede, ¿no? Porque lo van a tratar ahora en sesiones extraordinarias durante enero, cuando la gente está un poco más distraída, pero vamos a tener que salir a las calles y armarnos como siempre, con la paciencia y la lucha, como han hecho siempre los docentes, porque el gremio docente ha sido uno de los pilares en la lucha en todos estos años. Así que contamos con todos ustedes, contamos con las dirigencias de los gremios,
Y bueno, te despedimos, pero sin antes decirte que en cualquier otro momento vamos a solicitar también otra conversación con vos para profundizar un poquito más y para seguir difundiendo estas cosas. Así que te agradecemos profundamente tu presencia en este programa y nos despedimos a todo el público hasta el lunes próximo de 19 a 20 horas. Y ahora nos vamos a despedir, te cuento, con la Marcha de la Bronca, que fue una marcha que se hizo, bueno, ya lo conocés porque ya se hizo durante mucho tiempo, hace mucho tiempo, pero que ahora si escuchamos la letra viene justito, porque claro, en nuestro país es como que se repiten, ¿no? Los retrocesos se repiten. Ahora, bueno, nos vamos a despedir, te agradecemos por tu presencia, Silvia, y vamos a escuchar a La Bronca, ¿eh? Chau. No te vayas. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro, o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra dai, dai. ¡Marcha! No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Vamos, bronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Bronca, Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. culpa de su afán de conquistarse, por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza.